Capítulo 14. Naruto frunció el ceño mientras ambos equipos se replegaban tras la batalla. Todos ellos se veían como si les hubiesen golpeado con un palo. Un enorme y sucio palo. Las marcas oscuras en la piel de Sasuke habían desaparecido, pero el chico todavía parecía un poco ido. Según la opinión de Naruto. Kiba gruñó y se giró hacia un lado antes de vomitar. Naruto arrugó la nariz debido al olor. Akamaru aulló lastimosamente mientras rodeaba a su compañero. Shino estaba comenzando a sentarse y Sakura estaba aferrada a Uchiha como un aterrado pulpo. Mierda, murmuró Naruto y volvió adentro de la cueva, buscando su mochila. Sacó su parcialmente agotado botiquín de primeros auxilios, mientras se preguntaba dónde habían ido a parar sus kunais de reserva. Cuando emergió de la cueva, Shino estaba tambaleándose mientras probaba de ponerse de pie, gracias a la ayuda de Hinata. Se ocuparon de la peor parte de las heridas cuando Kiba, con su equilibrio finalmente restaurado, miró a su alrededor y frunció el ceño ante el pergamino que el equipo del sonido había dejado atrás. Parece que es un pergamino de la tierra, comentó mientras lentamente se ponía de pie y escupía. Nosotros tenemos un pergamino del cielo, así que podríamos usarlo, dijo cuidadosamente. ¿Y vosotros? Entonces parece que tenéis suerte, contestó Naruto, mintiendo descaradamente. Eso también es algo bueno, porque ahora mismo tu equipo no podría ocuparse ni del escuadrón Konohamaru. Kiba se giró, instantáneamente enfurecido. Naruto se dio cuenta de que nada encendía más al joven Inuzuka que insultar a su manada. ¿Quieres que me ocupe de tu trasero de perdedor, Uzumaki?, dijo gruñendo el chico más grande. Antes tendrás que pillarme, respondió Naruto con una sonrisa de oreja a oreja mientras se metía dentro de la maleza. Hinata estaba algo más que un poco perturbada por su compañero de equipo. En verdad, era agradable ver que se había recuperado tan rápido de semejante calvario, pero verdaderamente este no era ni el lugar ni el momento para que él revirtiese a su comportamiento de la academia. Por un momento se preguntó si Naruto se había golpeado la cabeza en el transcurso de las dos últimas batallas. Shino-kun dejó escapar un silencioso suspiro mientras Kiba perseguía fuera del claro a Naruto. Hinata estuvo tentada de activar sus ojos para seguirles la pista, pero su cabeza le dolía de una forma abominable, de modo que se abstuvo de hacerlo ya que ambos todavía estaban donde se les podía oír. Cosa que no era muy difícil, estaban haciendo mucho ruido. Evidentemente había comenzado un combate de lucha libre. ¿Es que no puedes controlarle?, dijeron simultáneamente Shino y Sakura. Ambos se miraron el uno al otro con dureza y Sasuke murmuró algo que sonó como idiotas entre dientes. Tras un par de minutos, un Naruto de aspecto demacrado fue lanzado hacia el claro. Él se puso rápidamente de pie mientras Kiba se dirigía hacia él. Sin embargo, el Inuzuka fue interceptado por la kunoichi de cabellos rosas, que evidentemente ya estaba hasta el colmo de su estupidez. Ella se lo hizo saber verbal y físicamente, al cogerle de la oreja y tirar de ella tan fuertemente que Kiba tuvo que girarse para poder ver a Sakura. Akamaru aulló por simpatía mientras trotaba junto a su humillado compañero. Naruto le sacó la lengua a Kiba, pero se contuvo de más niñerías cuando Hinata le apretó el antebrazo. Shino no hizo o dijo nada, pero su irritación era un peso palpable en el aire. Sin embargo, el Aburame no tenía el hábito de expresar su disgusto frente a otras personas. No fue hasta que el equipo 7 se despidió y se dirigió a la torre, que comenzó a hablar. Tus pupilas no están dilatadas, y no recuerdo que nuestros oponentes usasen ningún tipo de ataque químico psicotrópico, de modo que apreciaría una explicación de tu comportamiento. ¿A qué te refieres?, preguntó Naruto. ¿A los pergaminos? Sí. A los pergaminos, contestó Shino. Supongo que debe de haber algún motivo por el que querías que el equipo 7 pensase que teníamos un pergamino de la Tierra. Sí, contestó Naruto. Si no lo hubiese hecho, quizás no se hubiesen llevado el pergamino que dejaron esos imbéciles del sonido. Sasuke es bastante orgulloso, no lo querría si pensase que le estamos haciendo algún tipo de favor. Shino dejó escapar otro microscópico suspiro. Si el oído de Hinata hubiese sido menos agudo, no lo podría haber escuchado. Lo que no entiendo es por qué insististe tanto para que se quedasen con el pergamino, viendo como nosotros también teníamos la misma necesidad de conseguirlo. Entiendo que Mai Togai desee que demos apoyo a nuestros camaradas cuando estos necesiten ayuda, pero creo que esto está más allá de lo que él tenía en mente. Naruto frunció el ceño durante un momento y Hinata se dio cuenta de que él no había considerado las palabras de Gai Sensei en ese contexto. No es eso, dijo Naruto mientras bajaba el tono de voz y echaba un vistazo a su alrededor. Él le mostró a Hinata una mirada muy directa. A pesar de lo que le dolía la cabeza, Hinata activó su barrera de sangre e hizo un muy rápido escaneo de la zona. No había nadie dentro del área, así que cuidadosamente hizo que no con la cabeza. De acuerdo, quería que se quedasen con el pergamino para que pudiesen llevar a Sasuke a un médico ninja, rápidamente, susurró Naruto.
Él parecía estar bien cuando se fue, observó Shino. Naruto hizo que no con la cabeza. No lo creo. Rompí el sello que aquel friki me puso, pero Sasuke. A él le hizo algo más. Todavía está dentro de él. Y sea lo que sea es suficientemente desagradable como para que mi prisionero se asustase lo suficiente como para ayudarme a deshacerme de eso. ¿Tú? ¿Prisionero? Preguntó Hinata con una temblorosa voz. Naruto asintió. Mientras estaba inconsciente, me hizo una visita dentro de mi cabeza. Podía verlo, atrapado tras el sello, y era un gilipollas tan grande como me había imaginado. Pero podía sentir esa cosa en mi brazo y dijo que ese sello podía comenzar a influenciarme cuanto más tiempo estuviese en mi interior. Eso no quería estar preso de una forma peor a la que ya estaba, de modo que me ayudó dándome el chakra que necesitaba para destruirlo. Naruto hizo una pausa. Supongo que consideró que estar a solas conmigo era menos doloroso. De cualquier forma, cuanto antes lleven a Sasuke frente al Hokage y a los médicos, mejor. Cuando Kiba me siguió a los arbustos, le agarré y usé a varios clones para que hiciesen ruido. Le dije que llevase a su equipo hasta la torre y le dijese inmediatamente a ese Kakashi lo del sello. ¿Por qué no se lo dijiste a ellos directamente? Preguntó Hinata, perpleja. Naruto se encogió de hombros. Sasuke no creería al último de la clase si le dijese que el cielo es azul. Sakura siempre le apoyará en todo. Y, en verdad no quería hablar sobre cómo descubrí lo del sello. Shino asintió. Eso ha sido impresionante. Naruto pestañeó. Estoy de acuerdo tanto con tu razonamiento como con tu metodología. El tiempo es un factor que nos presiona en menor medida que a nuestros aliados, aunque sean o no sean conscientes de ello, y tendremos más oportunidades de adquirir un pergamino de la tierra. Hinata no pudo sino sonreír ante el satisfecho rubor que coloreaba las mejillas de Naruto-kun cuando reemprendieron su viaje. Después de aquel tío raro de la hierba y el escuadrón de asesinos de la aldea oculta del sonido, encontrarse con un equipo de genios de la aldea oculta de la niebla, con todo el equipo 8 despierto y funcional fue casi un alivio. Hinata dio un golpecito a su pierna con 2 dedos, señalando que había sentido un genjutsu de baja intensidad probando de afectar el área donde estaban. Naruto contó 10 pasos antes de juntar sus manos y concentrar su chakra. Naruto Mahutsu, pulso de chakra. Murmuró mientras liberaba una oleada fuertemente contenida. Esta solo cubrió la vecindad inmediata, en lugar de la mitad de Konoha. No tenía sentido espantar a los visitantes. El aire pareció ondular, y 3 figuras vestidas con leotardos grises y capas de color azul oscuro surgieron a la vista. Naruto tuvo que entonar los ojos para identificar el símbolo de la aldea en sus itaisites, y se dio cuenta de que el aire se estaba llenando de niebla. Naruto estaba bastante seguro de que la bruma se estaba creando por la acumulación de humedad en el aire, pero no quería dejar nada al azar. Kage Bunshin no Jutsu. Gruñó mientras formaba el sello del carnero. Hubo una explosión de humo y una docena de clones se materializaron entre el equipo 8 y el equipo de genes de Mizu. Manabu. Gritó repentinamente el que estaba situado en el medio, el cual era ligeramente el más grande de los 3. El de la derecha, que llevaba unas gafas de sol, juntó sus manos para formar una serie de sellos y 4 clones aparecieron frente a los clones de Naruto y atacaron. La guerra de los clones fue corta y unilateral. Sin embargo, cuando los clones del enemigo eran golpeados, se disiparon en masas de espumosa agua de un insalubre color verdoso. Cuando el líquido cayó al suelo, salpicó todo a su alrededor y procedió a crear agujeros en el suelo. Acabar con los 4 clones le costó a Naruto 6 de los suyos, disipados por la ácida espuma. Mientras todo esto estaba ocurriendo, el ninja de la niebla de la izquierda atrajo la atención de Naruto. Los brazos de aquel delgado chico se estaban moviendo bajo su capa, pero en lugar de formar sellos, Naruto vio que sus manos arrancaban unos grandes recipientes, atados con correas en cada una de sus piernas. Sus manos se movieron rápidamente hacia adelante, arrojando 4 pequeñas esferas verdes hacia Naruto. Los shurikens de Naruto ya estaban en el aire incluso antes de haberlo pensado, y interceptaron 3 esferas, causando que reventasen en pleno vuelo y rociasen a los restantes clones con aquella mugre verdosa. Naruto no necesitó las memorias de sus clones, después de que explotasen, para saber que se trataba de algún tipo de líquido cáustico. Él se agachó ante la última esfera, la cual golpeó en el suelo frente a Shino y Hinata, rociándoles con su ácido contenido. Naruto sonrió con satisfacción cuando los 2 clones transformados de detrás de él explotaron. 3 Hinatas salieron de la maleza y cargaron contra aquel lanzador. Él se giró, arrojando más de sus esferas ácidas. Las 2 Hinata de más a la izquierda continuaron corriendo, y las esferas pasaron de un modo inofensivo a través de los insustanciales bunshins. La auténtica Hinata saltó, rodando hacia adelante mientras hacía una voltereta, que Naruto, con bastante indignación,
recordó haber usado contra ella durante los entrenamientos. Hinata se puso de pie, prácticamente al lado del paralizado shinobi de Mizu y le atacó con un golpe Ryuken en el abdomen, que hizo que el ninja enemigo se cayese en el suelo, convulsionándose. El líder se giró hacia Hinata, un gran bastón que parecía estar formado de agua se formó en sus manos. Ella esquivó su primer ataque y la hierba donde la brillante punta del bastón tocó, comenzó a arder. El tío de las gafas de sol comenzó a hacer más clones ácidos, pero esta vez solo consiguió crear 2, y el esfuerzo le hizo tambalearse un poco. Y se le escapó un grito de terror cuando una masa oscura de insectos Kikais cayó de la rama y le envolvió la cabeza. Naruto ya estaba en movimiento, pero no pudo evitar encogerse de hombros de forma comprensiva. Estaba verdaderamente agradecido de que Shino nunca hubiese hecho esto contra él cuando entrenaban. El tío se tambaleó, arañándose la cara mientras los clones ácidos perdían cohesión y se esparcían por el suelo. Shino terminó con su sufrimiento, simplemente cayendo del árbol de encima y clavando sus rodillas en la espalda de Manabu, haciendo que golpease de cara contra el duro suelo. El distintivo sonido de las costillas al romperse distrajo al líder de sus intentos de mutilar a la esquiva Hinata. El kunai que Naruto le lanzó y se clavó en su hombro le distrajo aún más, haciendo que se le cayese el ácido bastón. El puño de Naruto que le golpeó en la sien, simplemente le dejó inconsciente. Naruto no pudo sino sonreír mientras ataban a los inconscientes shinobis. Ya era hora de que todos los planes y entrenamientos diesen sus frutos. Por supuesto había ayudado el hecho de que esta vez se hubiesen enfrentado a auténticos genins. Si ese tipo raro de la hierba era un genin, Naruto dejaba de comer ramen. De por vida. Todo fue bien, el único daño que recibieron fue un par de descoloridas manchas en las mangas de su chaqueta. Usar a los clones para absorber los ataques iniciales, de modo que pudiesen ver cómo eran, fue una bendición, al igual que usar el humo como cobertura, de modo que Shino y Hinata pudiesen rodearles y lanzar un ataque sorpresa. Cuando Shino encontró un pergamino de la tierra en la bolsa del cinturón del líder, Naruto quería comenzar a aplaudir y a vitorear sus nombres, pero sabía que Shino le frunciría el ceño por hacer demasiado ruido. Se decidió por levantar a Hinata-chan por los hombros y dar un par de vueltas mientras hacía la danza oficial de la victoria del escuadrón Konohamaru. De forma tardía, Naruto se dio cuenta de que Hinata todavía estaba algo herida cuando vio cómo de roja estaba la cara de su amiga, alrededor de esos tremendos moratones. Lo siento Hinata-chan. Silbó él, mientras cuidadosamente la dejaba en el suelo. Lo había olvidado, explicó mientras bajaba la mirada y se avergonzaba. Está bien Naruto-kun, dijo ella, aunque sonaba como si tuviese problemas para mantener la respiración. ¿Sus costillas estarían más heridas de lo que parecía? Yo también estoy contenta de que tengamos nuestro segundo pergamino. Mientras se aproximaban a la torre para entregar los pergaminos, Shino sacó a relucir, de forma silenciosa, la posibilidad de que otros equipos esperasen en los terrenos cercanos a la torre, para emboscar a los competidores que llevaban ambos pergaminos. Naruto pensó sobre eso durante un minuto, mientras descansaban en la rama de un árbol muy alto. No importa lo sigilosos que probemos de ser, solo existen unas pocas rutas para llegar a la torre, ¿verdad? Shino asintió. Dada la restricción de tiempo y los limitados vectores de aproximación, la situación no es óptima para un movimiento encubierto. Hinata se vio algo angustiada, pero no dijo nada. Entonces un pensamiento golpeó a Naruto. Estamos planteándolo por el lado que no es. Declaró mientras juntaba las manos. Tahu Kage Bunshin no Jutsu. Dijo bien alto mientras enviaba casi todo el chakra que le quedaba en esa técnica. Objetivamente, Naruto sabía que había mejorado mucho desde el incidente con Iruka y Mizuki, pero aún así quedó sorprendido al ver la multitud de clones que cubrieron cada trozo de espacio que era capaz de ver. Las cejas de Shino estaban claramente visibles por encima de sus gafas, pero la forma con la que la ceja izquierda se movía nerviosamente, indicaba que Shino estaba poco satisfecho con la actitud de Naruto de una herramienta para todos los trabajos hacia su técnica favorita. De acuerdo. Gritó Naruto en una voz tan fuerte que provocó que Hinata hiciese unos desesperados gestos hacia él. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dividíos en grupos de 3 Shinge. Hubo un destacado rugido de pequeñas explosiones. Cuando el humo aclaró, una tercera parte de los clones se parecían a Shino, mientras que otra tercera parte eran clavaditos a una Hinata sonrojada. Ahora, permaneced junto a vuestros grupos, dispersaos y cargad hacia la torre. Los últimos que lleguen tendrán que comprar el ramen. Anunció Naruto. Él se giró hacia Hinata y Shino mientras los clones se marchaban, lo cual llevó algo de tiempo. Había tantos, que al principio se entorpecieron los unos a los otros. Esta no es una misión de reconocimiento, dijo con un tono de voz más normal. No tenemos que ocultar el hecho de que estamos aquí, solo tenemos que hacer que sea imposible que nadie nos atrape antes de que lleguemos a la línea de meta.
Naruto les miró de forma expectante. La ceja de Shino ya se había parado de moverse nerviosamente, pero ahora ambas estaban completamente inmóviles. Pongámonos en marcha, les insistió, no tengo suficiente dinero para comprar tanto ramen. Para cuando llegaron a la torre, Naruto estaba teniendo un dolor de cabeza de 1000 demonios. Entre los otros equipos, las trampas que habían puestas y los peligros naturales del bosque, menos de una tercera parte de los clones llegó a su destino. El problema estaba en los aleatorios trozos de memoria que le bombardeaban constantemente, mientras sus clones eran dispersados en una sorprendente variedad de formas. Su expresión se volvió particularmente dolorosa cuando recibió las memorias del idiota que expiró probando de darle un coscorrón a Sabaku no Gaara. Naruto no tenía ni idea de que pudiese hacer eso con la arena, y parecía verdaderamente doloroso. Como mínimo el que lo hizo fue un clon de él mismo y no uno de Shino o Hinata. Naruto no quería que aquel chico tan raro se centrase en nadie más si podía evitarlo. Por otro lado, se rió entre dientes cuando descubrió cómo otro de sus clones desapareció tras bajarse los pantalones y enseñarle el culo a Neji. Pero la forma con la que el joven Hyuga también había ido contra el clon Hinata fue un poco perturbadora. Quizás sabía que no era su prima y se ofendió por el engaño. Genio o no, era evidente que no tenía sentido del humor. Pero al final, lo que importó fue que su menos que sutil ardid funcionó. Llegaron a la torre sin ningún rasguño más y recibieron una agradable sorpresa cuando usaron los pergaminos como sugería el letrero y Iruka-sensei apareció en una nube de humo. Hola. Les saludó, ya sabía que vosotros. Su cara se volvió blanca al mirarles, sus ojos se fijaron especialmente en la magullada cara de Hinata. ¿Qué os ha pasado? ¿Estáis bien? Shino se giró un poco, finalmente permitiendo que su malestar se mostrase mientras se tocaba las costillas. No encontramos con una inusualmente habilidosa oposición. Una visita a un especialista médico tras nuestro informe sería recomendable. Puesto que habían llegado a la torre, un día antes de que el actual examen acabase, hubo tiempo más que suficiente para que explicasen lo que había ocurrido. Debido al alto nivel de los participantes que atendían el examen de Chunin, acabaron hablando con Kurenai-sensei en una polvorienta sala de reuniones situada en el sótano de la torre. Naruto estaba mirando a Kurenai cuando Shino describió el encuentro con el friki de la hierba, de modo que pudo ver cómo la cara de su instructora se volvía completamente blanca. ¿Estás absolutamente seguro de que la serpiente que perseguía a Kiba era una invocación? Preguntó ella, interrumpiendo el monólogo de Shino. Shino se ajustó las gafas. Tenía todos los aspectos de serlo, contestó. Tras recibir una herida mortal, se disipó de una forma no muy diferente a los clones de sombra de Naruto. Kurenai asintió lentamente. Desafortunadamente, veo que tienes razón. Por favor, continúa. Shino continuó, esta vez sin ningún tipo de interrupción, aunque las sutiles indicaciones que surgían del rostro de su sensei, le sugirieron que todo podría haber acabado muy mal. El mismo Shino hizo una pausa tras describir cómo Hinata había golpeado en la espalda a ese friki. Kurenai se giró hacia la chica con una obvia sorpresa, y su orgullosa sonrisa hizo que la pequeña Hyuga se sonrojase y mirase hacia sus entrelazadas manos. Cuando Shino acabó, Kurenai asintió y permaneció en silencio durante un momento, aparentemente pensando, antes de comenzar a hablar. Vosotros tres lo habéis hecho sorprendentemente bien, bastante mejor de lo que me esperaba. Sin embargo, quiero que a partir de ahora seáis muy cuidadosos. Hay algo en todo esto que no acabo de comprender. El hombre con el que luchasteis era, por lo que puedo suponer, un ninja renegado de clase S llamado Orochimaru. Él fue uno de los mejores alumnos del Hokage antes de traicionar a Konoha y debe de ser considerado como extremadamente peligroso. No probéis de buscarle, pero si vieseis algún signo de su presencia, informad inmediatamente a un Jonin o a un Anbu. Sensei, ¿el equipo 7 llegó sin problemas? Preguntó Naruto de forma indecisa. Después de que se separasen, ¿era posible que aquel loco les hubiese emboscado de nuevo? Sí, lo hicieron, le aseguró Kurenai. Ahora entiendo por qué Kakashi se llevó a Sasuke de ahí con tantas prisas. ¿Estás seguro de que el sello que te puso ha desaparecido por completo? Naruto asintió y se levantó la manga de su chaqueta para mostrar la cicatriz. Eso dijo que era suficientemente malo estar dentro de mí sin que esa cosa me alterase el cerebro. Kurenai frunció el ceño. No puedo ni siquiera comenzar a entender cómo pudiste hablar con esa cosa. Voy a preguntarle al Hokage si puede darme más información acerca del sello, o una forma de contactar con alguien que nos pueda decir más cosas sobre su funcionamiento. Quiero que seas muy prudente cuando tengas que tratar con tu prisionero. No aceptes como cierto todo lo que te diga. Naruto asintió de forma sobria. Había muy pocas posibilidades de que eso volviese a ocurrir jamás, pero pudo reconocer la preocupación en la voz de su sensei. De modo que, por una vez,
Uzumaki Naruto decidió tener la boca cerrada. Sentado en una oficina, en otra parte de la torre, y mientras actualizaba la lista de los participantes que quedaban, Umino Iruka se puso tenso repentinamente, mientras todos los pelos de su nuca se erizaban. Él no supo qué fue lo que lo causó, pero instintivamente supo que una enorme violación del orden natural de las cosas estaba ocurriendo. De forma sospechosa miró a su alrededor, incluso por debajo de la mesa, pero no pudo encontrar nada que explicase esa sensación de intranquilidad. Controlando sus escalofríos de terror, el Chunin se volvió a sentar y repasó de nuevo la lista. Naruto tampoco se resistió cuando Kurenai les envió a la enfermería para ser analizados por los médicos ninjas. Sin embargo, no estaba muy preocupado por sí mismo, sino todavía estaba ligeramente encorvado, apoyando su mano sobre las costillas. La desviación no era muy grande, pero era evidente para todo aquel que estuviese familiarizado con su erguida posición habitual. Hinata-chan se veía bastante peor, y Naruto tuvo que luchar para no estremecerse cada vez que veía los inmensos moratones en la cara de su amiga, producidos en la batalla contra Orochimaru. Él seguiría las órdenes de su sensei, evitándolo en general, pero si tenía la oportunidad de darle un buen mamporro para cubrir su retirada, definitivamente aprovecharía la oportunidad. Al principio los médicos le ignoraron bastante, lo cual ya estaba bien para Naruto. Pero Shino y Hinata estuvieron insistentes, verdadera y francamente aterradores, acerca de que también le atendiesen a él. Uno de los médicos, frunciendo el ceño por el disgusto, realizó los sellos de lo que parecía ser algún tipo de jutsu de diagnosis. Su palma extendida pasó por la cabeza y el torso de Naruto sin ningún comentario, pero hizo una pausa sobre su antebrazo. Naruto no creía que sus otras heridas pudiesen ser detectadas, la velocidad con la que se curaba era bastante irreal. Con un suspiro, se alzó de nuevo la manga. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó con curiosidad el médico ninja, acercándose mientras examinaba la cicatriz. Un sello maldito, dijo Naruto mientras se encogía de hombros. Tuve que hacerlo explotar. El médico ninja se enderezó tan deprisa que casi se cayó de espaldas. Y ya veo, tartamudeó. Creo que ya estáis bastante bien como para poder marcharos. Todos vosotros. Naruto miró de reojo a sus compañeros de equipo. En ese momento Shino inhalaba profundamente, era evidente el alivio en su postura, y Hinata estaba haciendo una reverencia a una joven mujer, y cuando se giró hacia él pudo ver que su cara estaba inmaculada. Muchas gracias, dijo Naruto de forma educada, haciendo una reverencia ante el sorprendido médico ninja. Faltaban algunas horas para que terminase oficialmente el segundo examen. Había tiempo más que suficiente para limpiarse y tomar una breve siesta en los dormitorios de los examinadores, antes que Kurenai-sensei les fuese a buscar. La Jonin les guió hasta un amplio auditorio interior, donde se unieron a los demás equipos que habían completado el segundo examen. Naruto estuvo un poco avergonzado de admitir que le sorprendía ver al equipo 10 entre los vencedores, aunque supuso que Shikamaru encontraría más problemático el tener que soportar las quejas de Ino si fallaban. La joven Yamanaka estaba mirando airadamente a Sakura, ya que el equipo 7 estaba al lado suyo y la pelirrosa Kunoichi estaba entre ella y Sasuke. El joven Uchiha parecía algo pálido, pero estaba tan antipático como de costumbre, así que el tal Kakashi debía de haber arreglado lo del sello. A Naruto no le sorprendió que el equipo Gai también estuviese ahí, pero el único otro equipo de Konoha que también superó el segundo examen fue el trío de genins de Kabuto. Desafortunadamente, el equipo de la arena también estaba ahí. Naruto sabía que no había muchas posibilidades de que Gaara no llegase a la torre, pero tenía una mínima esperanza de que uno de sus compañeros de equipo tuviese que retirarse y por tanto quedasen los 3 descalificados. Él suprimió una risita cuando sintió el intento asesino que irradiaba de Gaara y Neji. Era agradable saber que sus dotes para molestar a la gente no se habían oxidado desde sus días en la academia. A pesar de todo, eso dejaba a 18 participantes en el examen, 15 de los cuales eran de Konoha, lo cual Naruto pensó que estaba bastante bien. No pudo sino sonreír cuando el Hokage se dirigió hacia ellos desde una plataforma sobrelevada, rodeado por el grupo de Jonin senseis. Sin embargo, esa sonrisa desapareció pronto. Después de que el Hokage les felicitase por superar la segunda ronda, les explicó las razones por qué las naciones ninja hacían el examen colectivo e introdujo al tercer examinador, un tío que no paraba de toser llamado Heku Mayate. Entre tosidos, el tío de aspecto enfermizo les informó que había demasiada gente para la tercera parte del examen. De modo que habría una ronda preliminaria de eliminación. La mayor parte de la gente que rodeaba a Naruto hicieron comentarios acerca de esto, y pocos fueron favorables. Tanto la ronda preliminar como el tercer examen serían combates de 1 contra 1 entre los examinados. Sin embargo, los equipos quedaban disueltos hasta el final del examen, de modo que perder no descalificaba a tus compañeros de equipo. Naruto miró de forma cautelosa a los demás genins y frunció el ceño.
Sus ojos se encontraron con las miradas airadas de más de uno. Según lo que el examinador dijo a continuación, solo aquellos que ganasen la ronda preliminar y luchasen públicamente en las finales tendrían la oportunidad de conseguir el estatus de Chunin. Antes de comenzar, Hayate preguntó si había alguien que no pudiese continuar. Para sorpresa de Naruto, Kabuto levantó la mano, diciendo que estaba demasiado herido para pelear. Naruto no creía que se viese tan mal, pero el examinador simplemente asintió mientras el genin de plateados cabellos salía por la puerta por donde habían entrado el Hokage y los demás Jonins. Muy bien, quedan 17, por tanto habrán 8 combates, anunció Hayate. Después de los 8 combates, quienquiera que no haya luchado tendrá un pase directo a la final. Estos encuentros serán escogidos al azar, de modo que todos tendréis las mismas posibilidades. Tras eso, todos ellos se dirigieron hacia las escaleras que les llevaron a un balcón donde se podía ver la zona de combate. La mayoría de los Jonin Sensei se les unieron ahí y los Genins se reunieron en pequeños grupos. No me puedo creer que todos los novatos hayamos llegado hasta aquí, y que casi nadie más lo haya hecho, murmuró Naruto. Ciertamente, parece salirse de los límites de la probabilidad, añadió Shino. Espero que nadie interprete esto como un signo de una conspiración. ¿Para qué demonios querríamos hacer trampa?, exigió Naruto, su voz había subido ligeramente de tono. Si no estamos cualificados para hacer misiones de rango Chunin, entonces ¿qué ganan al convertirnos en Chunins? Recuerda lo que ha dicho el Hokage, los exámenes a menudo sirven a fines políticos, interpuso Kurena, y muestran la fuerza de cada aldea. Si los shinobis de una aldea parecen más fuertes frente a los forasteros, será más probable que los elijan para las misiones. Sin embargo, el Hokage no tolera tales tácticas. Las guerras entre aldeas ocultas han comenzado por menos que eso. La airada mirada que acompañó sus palabras dijo incluso más, de modo que Naruto se calló. El marcador electrónico centelleó, y anunció el primer encuentro escogido al azar, Hadako Yoroi vs Akimichi Chouji. El compañero de equipo de Kabuto era un hombre grande y musculoso, que llevaba gafas de sol y un pañuelo que le cubría el resto de la cara. A diferencia del amistoso genin de pelo plateado, Yoroi parecía tener muy malas pulgas. El joven gordinflón apenas llegaba a los hombros de su oponente. Justo cuando Hayate hizo que comenzase el combate, Yoroi asestó un golpe contra Chouji, con la mano brillando. Chouji saltó hacia atrás con un apagado alarido, pero aún así la palma de la mano de aquel tío rozó el hombro de Chouji. El joven Akimichi se vio visiblemente decaído y tropezó hacia atrás con sus temblorosas piernas. No tienes ninguna defensa contra mi técnica, comentó Yoroi de forma despectiva mientras acechaba a Chouji. El chico retrocedió, viéndose como si quisiera salir corriendo. Yoroi arrinconó a Chouji en una esquina y le asestó otro golpe. Chouji se lanzó hacia un lado, esquivando a duras penas el ataque. Frenéticamente se puso de pie, con los ojos clavados en su oponente. ¿Querrías parar de atrasar lo inevitable?, gruñó Yoroi. ¿O es que eres un cobarde además de un gordo? El repentino silencio fue ensordecedor. La única cosa que lo estropeó fue la única palabra que murmuró Shikamaru. Mierda. La cara de Chouji se volvió roja. ¿Me has llamado gordo? Yoroi hizo una pausa en su avance. En privado, Naruto no le culpó. Repentinamente hubo una sobreabundancia de intento asesino, justo donde no había estado hace 10 segundos. Sí, lo he hecho, dijo bruscamente Yoroi, en un tono claramente beligerante. ¿Crees que puedes detenerme?, le preguntó, haciendo el gesto de ven aquí con su brillante mano. Voy a sacar todo el chakra de tu cuerpo en menos tiempo del que vaciarías una caja de Bento. Culo gordo. Naruto se horrorizó. Los ojos de Chouji parecieron llenarse de llamas. Voy a aplastarte como a una uva, gritó mientras saltaba hacia atrás. Ninpo Ubaika no Jutsu. La boca de Naruto se quedó abierta mientras el torso de Chouji se expandía varias veces su tamaño habitual, convirtiéndose en una esfera casi perfecta. Con un movimiento brusco, sus brazos y piernas se replegaron, siendo reemplazados por unos chorros de llamas de chakra azules. Chouji comenzó a rodar en el aire, suspendido por los chorros de fuego, hasta que tocó el suelo y comenzó a rodar hacia adelante, mientras iba incrementando su velocidad. El pasmado Yoroi miró fijamente como el tanque de carne Akimichi se dirigía hacia él. En el último segundo saltó hacia atrás para evitarlo, pero el rodante Chouji siguió acelerando. Yoroi se lanzó hacia un lado en el último momento, pero aún así Chouji consiguió golpearle, enviando a volar al genin de más edad. Naruto decidió que el giro debía de hacer que ese golpe fuese más fuerte de lo que parecía, ya que Yoroi impactó con fuerza en el suelo y tambaleándose se puso de pie, apoyándose en su pierna derecha. En su forma de tanque de carne, Chouji no tomaba muy bien las curvas, de modo que Yoroi tuvo tiempo para recuperarse. Para cuando el joven Akimichi dio la vuelta para hacer otra pasada,
Yoroi ya tenía lista su técnica drenadora de chakra. Nuevamente se lanzó a un lado en el último segundo, arrastrando la mano a través del eje de rotación de Chouji. El tanque de carne se tambaleó mientras su rotación se descontrolaba, pero Chouji recuperó el control rápidamente y volvió a atacar de nuevo. Sin embargo, el drenaje de chakra parecía haber tenido algún efecto, porque el joven Akimichi no se estaba moviendo tan rápido como antes. Yoroi probó de repetir el mismo truco, pero esta vez Chouji consiguió girar hacia su oponente, cuando éste le esquivó. A Yoroi se le escapó un asustado alarido mientras Chouji le aplastaba contra el duro cemento. Él golpeó con su palma directamente contra el cuerpo de Chouji y el crujido de sus dedos, al doblarse hacia atrás mientras se rompían, fue escalofriante. No hubo ni rastro de Yoroi cuando el jutsu de Chouji finalizó, haciendo que el joven Akimichi perdiese el equilibrio y cayese sobre un quejoso bulto. Cuando el polvo aclaró, el cuerpo del genin mayor era visible en medio de los fragmentos de hormigón. Después de mirar a Chouji, quien lentamente se estaba poniendo de pie mientras se masajeaba la cabeza, Ayate rápidamente le declaró como el ganador del primer encuentro y llamó a algunos médicos ninja. Chouji miró fijamente a su oponente, con los ojos completamente abiertos de puro horror, hasta que su sensei apareció a su lado y le guió hasta el balcón, hablándole en voz baja durante todo el trayecto. Después de que se llevasen a Yoroi, el segundo combate fue anunciado. Tenten del equipo Gai se enfrentaba a la chica del equipo de Gaara, Temari. Justo después de que Ayate lo anunciase, Gai y Lee comenzaron a animar a Tenten a pleno pulmón. Naruto y su equipo se apartaron lentamente del dueto de mallas verdes para proteger sus tímpanos. Naruto acabó al lado de Shikamaru, justo cuando Tenten comenzó su primer ataque, que sorprendentemente falló. «Esto va a ser problemático», murmuró Shikamaru. «¿Por qué lo dices?», preguntó Naruto en voz baja. «Esto ya se ha acabado», dijo Shikamaru y se giró hacia Chouji, quien acababa de hablar con Asuma, su sensei. El chico parecía un poco más calmado, pero su cara todavía estaba un poco verde. «Si Shikamaru dice que se ha acabado, es que se ha acabado», le confirmó Chouji mientras asentía con la cabeza. Naruto frunció el ceño y se giró para volver a mirar la pelea. Tenten hizo algo raro con un pergamino que le permitió lanzar una docena de armas al mismo tiempo, pero Temari las bloqueó todas al mover su abanico. A pesar de su falta de éxito, Naruto estuvo verdaderamente agradecido de que Tenten no hubiese empleado esa técnica con el Lee durante sus sesiones de tiro al blanco. Naruto miró de reojo a Shikamaru, pero su expresión no había cambiado. Entonces se giró hacia Shino, quien parecía estar frunciendo el ceño. Naruto no estaba seguro de qué se suponía que estaban viendo, pero dos de las personas más inteligentes que conocía no les gustaba este encuentro, de modo que comenzó a preocuparse por Tenten. Tenten hizo subir las apuestas con su siguiente ataque, usando dos pergaminos simultáneamente para lanzar un número simplemente ridículo de objetos punzantes a la kunoichi de la arena. Desafortunadamente no fue más efectivo que su ataque anterior. Temari simplemente movió su abanico y los hizo volar por el aire. Entonces Tenten hizo algo con chakra, levantando de nuevo las armas y enviándolas contra su adversaria, como si de una mortal lluvia se tratase. Solo que esta vez la ráfaga de viento del abanico de Temari la golpeó de lleno, enviándola por los aires. Naruto frunció el ceño. Tenten se especializaba en ataques a larga distancia, pero era casi imposible que le diese a Temari, por culpa de su abanico. Este era el peor emparejamiento que le podía tocar a Tenten. ¿Era eso por lo que estaban preocupados Shikamaru y Shino? La lucha acabó cuando finalmente Temari atacó con su abanico, creando un inmenso tornado que arrastró a Tenten por los aires y la dejó inconsciente con un viento impregnado de chakra. Mientras Naruto miraba como Ayate declaraba ganadora a Temari, se dio cuenta de una cosa sobre esa prueba. Hechas o no al azar, estas luchas uno contra uno podían fácilmente enfrentar a alguien contra un oponente con el que no se tuviesen las técnicas a las tácticas para luchar correctamente. Cuando se luchaba como equipo, cada miembro buscaba de forma instintiva el oponente contra el que lo pudiese hacer mejor. Por ejemplo, alguien que probase de usar el Taijutsu para defenderse contra una Hyuga como Hinata era como pedir un rápido viaje al hospital. Del mismo modo, alguien sin ataques de área no haría un buen papel contra los insectos de Shino. Pero los shinobis no siempre pelean en grupo, y no siempre se tiene el lujo de elegir a tu oponente. Forzarles a luchar contra alguien cuyas habilidades les daban ventaja ante sus tácticas habituales, les hacía aprender a adaptarse sobre el terreno, o aprender a perder con elegancia. Por supuesto, en una misión real, era fácil reemplazar la palabra perder por morir. Esos solemnes y serios pensamientos le hicieron sentirse más intranquilo cuando se anunció el siguiente combate, Aburame Shino vs Inuzuka Kiba. Naruto hizo que no con la cabeza. Él no tenía que preocuparse mucho por su compañero de equipo. Aunque ganase, Kiba no haría nada que hiriese permanentemente a su antiguo compañero de clase. Kiba podía ser bocazas y fanfarrón,
Pero no era cruel o despiadado. Naruto sonrió de oreja a oreja y le dio un golpecito en la espalda a su silencioso amigo, mientras pasó delante de él. La experiencia adquirida en sus combates de entrenamiento le decía que Asino, en particular, no le gustaba perder. Cuando ambos contrincantes se miraron frente a frente, delante de Hayate, Kiba asintió y sonrió con satisfacción. No creas que te lo voy a poner fácil por lo que pasó en el bosque, dijo, inclinando su mandíbula de forma beligerante. Por mí no te contengas, respondió calmadamente Shino, mientras se ajustaba las gafas. Cuando Hayate dio la señal de comenzar, Kiba se puso de cuclillas y con sus manos comenzó a formarse ellos. Hiyuu Ninpo, Shiryaku no Jutsu. Gruñó mientras se ponía cuatro patas. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par mientras el cuerpo de Kiba era rodeado por una ligera neblina de chakra y sus uñas crecían hasta convertirse en afiladas garras. Shino se colocó en una postura de combate, en la que apoyaba la mayor parte de su peso en la pierna trasera. Los mangos de sus camas salieron de sus mangas hasta sus expectantes manos, pero él no desplegó inmediatamente las hojas. ¡Vamos allá!, gritó Kiba y cargó hacia adelante a una velocidad demencial. Los pies de Shino no se movieron, pero su torso se giró mientras su mano izquierda se lanzaba hacia adelante. Hubo un sonoro ruido metálico y Kiba salió despedido hacia atrás, su protector de la frente dio media vuelta alrededor de su cabeza. Creía que eras más rápido, observó Shino con el mismo tono de voz que se podría emplear para discutir sobre el tiempo. Él giró una vez la cama en su mano antes de ponerse en posición de guardia. Con las hojas todavía dentro, parecía más bien un bastón. Un grueso bastón recubierto con una capucha metálica a cada extremo. Kiba gruñó algo que Naruto estuvo aliviado de que no se pudiese oír desde el balcón. Habían ciertas palabras y expresiones que Kurenai-sensei le había informado que no eran muy apropiadas para alguien de su edad. Kiba sacó algo de su bolsa de equipamiento y lo lanzó a los pies de Shino. El compañero de equipo de Naruto fue rodeado por unas espesas nubes de humo negro. Kiba se internó en la nube de humo, mientras que Akamaru la rodeaba con recelo. Hubo diversos ruidos sordos antes de que Kiba saliese finalmente de la nube, con su mano presionada sobre la mandíbula. Cuando el humo se disipó, Shino todavía estaba de pie sobre el mismo sitio, en la misma postura. No dijo ni una sola palabra, lo cual pareció cabrear aún más a su oponente. Naruto frunció el ceño cuando Kiba sacó una píldora de su bolsa y se la lanzó a Akamaru. El cachorro se la tragó y entonces gruñó ferozmente mientras su pelaje cambiaba de color blanco a marrón rojizo. Kiba también se tragó una píldora y entonces se puso de cuclillas. Akamaru saltó sobre la espalda de su maestro mientras Kiba gruñía Hiyuu Ninpo, Hyujin Bunshin. Hubo una explosión de humo, y cuando aclaró Naruto pudo ver a dos Kibas de aspecto feroz mirando airadamente a Shino. Era imposible decir cuál era Kiba y cuál era Akamaru. ¿Sabes? Cuando hacemos combates de entrenamiento Naruto crea mucho más que dos clones, observó Shino en un tono de voz neutral. Eso pareció cabrearles incluso más y ambos se lanzaron contra Shino, extendiendo las cortas garras que habían reemplazado a sus uñas. Esta vez, Shino se movió, pivotando suavemente a un lado, quedando fuera del alcance de uno de los Kibas. El otro extendió su garra hacia el Aburame, pero Shino trajo su kama con una velocidad sorprendente y le golpeó en el codo con un sonoro golpe. El Kiba que había sido golpeado aulló y dio un salto mortal en el aire. Una de sus piernas se lanzó hacia la cabeza de Shino, forzando al Aburame a agacharse. El otro Kiba pivotó y saltó hacia Shino. El Aburame esquivó la embestida, pero una parte de la manga de su chaqueta se quedó atrás. Naruto estaba impresionado por lo bien que el clon animal se coordinaba con el original, mientras hacían turnos para atacar a Shino. Su compañero de equipo siempre conseguía evitar o redirigir los ataques, pero siempre le iba de un pelo. Finalmente, cuando Shino se vio forzado a saltar hacia atrás, tras un golpe coordinado, uno de los Kibas gritó Gatsuga. Y ambos Kibas comenzaron a girar tan rápidamente que parecían unas espirales grises cuando cargaron contra Shino, lanzándolo por los aires mientras más rasgones aparecían en su chaqueta. Ambos Kibas aterrizaron de cuclillas, apoyados sobre sus uñas y los metatarsos de los pies. Shino giró mientras caía y apenas pudo aterrizar de pie. Pero aún así mantuvo sus armas firmemente cogidas. Hubo un sonoro clic mientras las hojas salían de los mangos y se colocaban en su sitio. Naruto no necesitó ver a través de las gafas de sol para saber que su amigo se estaba poniendo serio. Ambos Kibas se lanzaron en el aire con otro grito de Gatsuga. Mientras la técnica del doble colmillo les enviaba volando hasta donde estaba Shino. Naruto apenas se dio cuenta de que sus dedos se estaban clavando en la verja. Hubo una nube de polvo cuando ambas espirales se lanzaron contra el suelo, oscureciendo totalmente a los combatientes. Naruto puso una mueca de horror cuando una de las camas de Shino salió volando de la nube de polvo, aparentemente arrancada de su mano. Giró por el aire hasta que se clavó en una pared cercana al balcón.
Los ojos de Naruto vieron la húmeda mancha de sangre que recorría el filo de la hoja. Tras un leve traspié, Kiba salió de la nube mientras el polvo se disipaba, tosiendo fuertemente. Shino se levantó forzosamente del suelo de la arena, apoyando una de sus manos sobre el pecho, mientras todavía sostenía el otro kama con la otra mano. Más lejos, Naruto pudo ver al otro Kiba, tendido en el suelo con un corte dentado que había rasgado una manga de su chaqueta, la cual se estaba empapando de sangre bastante rápidamente. El Kiba herido dejó escapar un quejido y con una leve explosión volvió a convertirse en Akamaru, con una pata delantera sangrando. El perro ninja se apartó de Shino, sosteniendo cuidadosamente en el aire su extremidad herida, de modo que no tocase al suelo. «¡Bastardo!», gruñó Kiba herido a Akamaru. Él se lanzó hacia el herido Aburame, su cara estaba marcada por la furia. Pero tras dar 3 pasos, tropezó, y entonces cayó sobre una rodilla. Con una expresión de sorpresa, cayó al suelo sobre su cara. Hayate contempló atentamente a Kiba, entonces miró a Shino. «Su chakra ha quedado agotado», explicó Shino. Una línea de insectos Kikais salió de la chaqueta de Kiba y se dirigieron hacia su anfitrión. Otro grupo salió del pelaje de Akamaru mientras el perrito doblaba sus patas traseras y se sentaba. Lentamente se curvó en el suelo, moviendo lentamente su cabeza para lamer la herida de su pata. Hayate tragó saliva con fuerza y entonces tosió vencedor. «Aburame Shino». Unos médicos ninja que llevaban una camilla se acercaron y subieron en ella a Kiba. Otro se aproximó a Shino, pero el chico simplemente señaló al abatido perro. Con algo de desgana, el médico cogió al adormilado Kan y Shino le siguió hacia la salida de la arena. Naruto miró atentamente como su compañero de equipo abandonaba la zona de combate, haciendo una pausa solo cuando el siguiente combate fue anunciado. Naruto se estaba preguntando si Shino estaba realmente bien y en verdad pasó por alto el comunicado. Él levantó la mirada cuando la puerta se cerró y pudo ver los nombres: Nara Shikamaru vs Tsurugi Mizumi. Por supuesto, el disgustado suspiro que provenía de su antiguo compañero de clase debería de haber dado a Naruto alguna pista de que Shikamaru había sido llamado. El genin Nara se veía menos entusiasmado por el combate que Chouji, incluso menos que Ino. Ni siquiera se comenzó a mover hasta que su Jonin Sensei, Asuma, puso su mano sobre el hombro del genin de expresión molesta. El último de los compañeros de equipo de Kabuto, vestía de morado y tenía unas gafas claras que acompañaban a su extraño velo. Sin embargo, su uniforme dejaba sus brazos al descubierto, vestidos únicamente por una camisa blanca de manga corta. Eso y los largos guantes en sus manos sugerían que podía ser un luchador con alguna variedad de ataque a corta distancia. El genin mayor parecía algo más ansioso para luchar, y se burló de Shikamaru mientras este se acercaba. «No creas que te lo voy a poner fácil solo porque seas un mocoso malcriado». Shikamaru caminó con paso lento y pesado hasta su lugar, frente a Hayate. Finalmente levantó los ojos para mirar a su oponente. «No creía que pudiese existir nadie que fuese tan molesto como Ino», dijo, arrastrando cada palabra. «¡Ey!», gritó Ino, amenazándole con el puño. Pero nadie le prestó mucha atención. Sus discusiones en la academia eran tan predecibles como el comportamiento del club de fans de Sasuke. «Una vez que te atrape», le avisó el genin mayor, «esta lucha se habrá terminado. Deberías demostrar más respeto a tus mayores». Ya, suspiró Shikamaru, poniendo los ojos en blanco. «Ahora suenas como mi padre». Evidentemente Hayate decidió iniciar el combate antes de que empezase sin él. «Comenzad», les ordenó. Mizumi cargó hacia adelante inmediatamente y lanzó una combinación de taijutsu que fluyó en un movimiento de presa. Naruto pestañeó y se frotó los ojos. Fluyó era la palabra correcta. Los brazos del genin mayor, y luego sus piernas se retorcieron alrededor de Shikamaru de una forma extraña, como si estuviesen hechos de goma. En un instante, tenía a Shikamaru envuelto, dejó sus piernas en el mismo sitio y ancló fijamente sus manos en el torso de Shikamaru. «Puedo controlar mis articulaciones y usar chakra para mover mi cuerpo a voluntad. Puedo estrangularte o simplemente romperte los huesos hasta que abandones». Naruto tragó saliva. Ese era un estilo de lucha verdaderamente espeluznante. A menos que te estuvieses enfrentando a una chica. Él tragó saliva de nuevo y se sonrojó. No, aún así seguía siendo asqueroso. ¿Cómo podían haber crecido en Konoha un tío tan raro como ese y su compañero drenador de chakra? Como mínimo Kabuto parecía bastante normal. «Eso es interesante», gruñó Shikamaru. «Informativo», añadió mientras los músculos de su cuello se torcían ante el brazo que le rodeaba. «Para devolverte el favor, me veo en la obligación de recordarte las decisiones del último consejo de la aldea». Naruto frunció el ceño, al igual que aquel tío raro, y casi todos los demás que estaban allí. «¿Qué es lo que pasó?», preguntó Mizumi, haciendo una pausa, pero sin aflojar en absoluto su presa. «Recortaron los fondos para el hospital», contestó Shikamaru en un tono aburrido.
¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, exigió Misumi, enfadándose de nuevo. Shikamaru gruñó mientras las extremidades de aquel individuo parecían estrecharle incluso más. Sin ese dinero, no han sido capaces de almacenar alguno de los más caros antivenenos. Como el veneno del rey escorpión del país del viento que hay en el kunai que sostengo contra tu brazo. Hubo un repentino y sonoro ruido mientras Misumi se apartaba de su presa, con sus extremidades volando en todas direcciones. Él aterrizó en una torpe postura mientras sus articulaciones se realineaban. Miró fijamente a Shikamaru, quien estaba delante de él con las manos vacías. «Pequeño mentiroso», le acusó. Shikamaru se encogió de hombros mientras su mano se acercaba a su bolsa. «Me he tirado un farol, pero estos son de verdad», dijo mientras lanzaba un par de shurikens a la cabeza de Misumi. Se pudo escuchar un fuerte sonido cuando Misumi estiró su cuello hacia arriba, haciendo que los shurikens fallasen completamente. «Has fallado, chico», dijo sarcásticamente Misumi. En ese momento su voz sonaba de una forma verdaderamente extraña. «Nunca tuve la intención de darte. Kagemane no Jutsu». La sombra de Shikamaru se estiró por el suelo, fundiéndose con la sombra de Misumi. Cuando hicieron contacto, el cuerpo de Misumi se quedó paralizado. Shikamaru movió sus brazos desde una posición defensiva hasta dejarlos caer a ambos lados. Cuando hizo eso, los brazos de Misumi también se movieron, imitando perfectamente los movimientos del novato. Entonces Shikamaru inhaló profundamente y dobló la cintura hacia adelante. El fibroso Misumi se dobló casi por la mitad, con su cabeza, mirando a sus rodillas. Con su desarticulado cuello estirándose, debido a la velocidad del movimiento, la frente de Misumi golpeó en el suelo con un sonoro crujido, que provocó que Naruto hiciese una mueca de horror. Justo cuando eso ocurrió, Shikamaru se enderezó y se dobló hacia atrás de un movimiento. Arqueó su espalda, y las palmas del genin tocaron el suelo justo como uno de los ejercicios de flexibilidad que Iruka Sensei les había enseñado en la academia. La nuca del aturdido Misumi golpeó el suelo con un crujido incluso más sonoro. «Liberación», dijo Shikamaru, todavía doblado hacia atrás. El segundo después de que su sombra se despegase de la de Misumi, el genin mayor se colapsó en el suelo como si fuese una bolsa de basura. Con un gruñido Shikamaru se despegó del suelo y se enderezó, desperezándose mientras lo hacía. Naruto se dio cuenta de que el vago número 1 de su clase ni siquiera se había movido del punto de inicio. Shikamaru levantó una ceja ante Ayate, moviendo la cabeza hacia su inconsciente oponente. Ayate pestañeó 2 veces. «Ganador, Nara Shikamaru», anunció con un vergonzoso tósido. Todo el mundo miró fijamente a Shikamaru mientras volvía, con los hombros encorvados, por las escaleras que llevaban a la cubierta de observación. Incluso su propio equipo estuvo en silencio mientras Shikamaru se volvió a colocar en su sitio, apoyando los codos sobre la verja mientras suspiraba de aburrimiento. «Has estado verdaderamente bien, Shika», dijo Ino, con los ojos muy abiertos. «No eres tan guay como Sasuke-kun, pero no lo has hecho nada mal». «Qué problemático», murmuró Shikamaru. Tras decir eso, Chouji le ofreció una bolsa de patatas fritas, pero Shikamaru simplemente hizo que no con la cabeza. A los médicos ninja les llevó algo de rato poner a la Misumi dentro de la camilla. A Naruto le pareció que estaban algo reacios a tocar su elástico cuello, haciendo que fuese difícil que su cabeza permaneciese dentro de la camilla y que no cayese al suelo. Finalmente consiguieron sacarle de allí y Ayate pidió que se mostrase el siguiente combate. Naruto sintió que un escalofrío le recorría la nuca cuando la siguiente selección fue mostrada. Hyuga Hinata vs Hyuga Neji. Él se giró hacia su compañera de equipo, quien estaba más pálida de lo habitual. Los ojos de Hinata estaban algo abiertos, pero en su boca se dibujó una determinada expresión cuando él la miró. Una extraña sensación le impulsó a decirle algo antes de que se marchase. «Puedes hacerlo, Hinata», dijo él en voz baja. Ella se detuvo, con un pie alzado para darle el primer paso. Ella asintió y su rostro tomó una expresión aún más determinada. Naruto la vio bajar las escaleras hasta el campo de batalla, sintiendo como si hubiese algo que debería de estar haciendo. Pero él no sabía qué era. Miró de reojo a Kurenai Sensei, y aunque ella no dijo nada, se podía ver por sus expresiones que tampoco estaba contenta con ese emparejamiento. Una voz, proveniente de la dirección opuesta, hizo que Naruto se sobresaltase. «Esto es lo más desafortunado posible». Naruto se giró, sorprendido de ver cómo si no se les volvía a unir, con su brazo atado en un cabestrillo. Naruto simplemente asintió, recordando cómo Neji había ido contra el Bunshin que se había transformado para parecerse a Hinata. Mientras que la postura de Hinata solamente podía definirse como decidida mientras se dirigió al centro de la pista, Neji pareció casi indiferente. Hinata se colocó en una posición básica de Hyuken cuando Ayate les ordenó que comenzasen, pero Neji simplemente se quedó de pie, mirándola enfurecidamente. «No puedes ganar, y lo sabes»,
dijo Hyuga en un tono flemático. Nunca me has derrotado en un combate de entrenamiento, no tienes la capacidad física o mental para desafiarme. Si te rindes ahora, no me veré obligado a herir a un miembro de la familia principal y podrás volver a tu carrera, como una mediocre kunoichi. A Naruto le llevó un momento darse cuenta que, el chirrido que estaba escuchando eran sus propios molares. Sorprendentemente, Hinata no mostró ninguna reacción a sus palabras, aparte de juntar levemente sus cejas. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí, primo, y me niego a defraudar a mi sensei o a mi equipo. Neji la miró fijamente durante un momento, y Naruto se preguntó si verdaderamente estaba sorprendido por las palabras de Hinata. Ella no se parecía en nada a la exhausta chiquita que Naruto había visto tras la mañana del entrenamiento especial familiar. Al siguiente instante el genio de los Hyuga desapareció de la vista mientras se disponía a atacar. Hinata bloqueó suavemente y contraatacó y los dos practicantes de Hyuken comenzaron una elaborada danza, interrumpida por repentinos estallidos de chakra mientras lanzaban golpes destinados a triturar sus órganos internos. Los ojos de Naruto apenas podían seguir sus movimientos, a pesar de todo el tiempo que había estado entrenado con Hinata. Eso le hizo darse cuenta de dos cosas. La primera era que quienes practicaban el Hyuken eran expertos en luchar los unos contra los otros, de la misma forma que quienes practicaban otros estilos de Taijutsu, debido a la peculiar forma en que sus movimientos parecían entrelazarse. La segunda y más escalofriante comprensión, fue que Neji era más rápido de lo que se había imaginado. Hinata le estaba manteniendo a raya, pero Naruto temía que ella estuviese a un paso del desastre. Él podía sentir los estallidos de chakra desde donde estaba, y no se parecían a las débiles ráfagas que Hinata usaba cuando entrenaba con él. Esos golpes podrían paralizar su brazo durante un corto periodo de tiempo, que podría ser aún más corto si se malgastaba el chakra. Esos golpes parecían tener la intención de lisiar, o si no de matar. Aún así, Hinata resistía los ataques de su primo, y sus contragolpes a veces ponían a Neji a la defensiva. Naruto quería animarla, pero al mismo tiempo temía que la pudiese distraer en un momento crucial. Mientras continuaba mirando el combate, algo comenzó a preocuparle. El chakra que seguía los golpes de Hinata comenzó a flaquear. Era casi como si estuviese agotando sus reservas, pero él sabía, gracias a sus sesiones de entrenamiento, que ella tenía mucho más chakra del que había utilizado hasta el momento. Naruto se preguntó si Hinata estaba intentando engañar a Neji para que se confiase en exceso, mientras ella se preparaba para un gran golpe. Quizás Ino no era el shinobi más furtivo del equipo 8. Finalmente, ocurrió. Hinata se agachó bajo el golpe que Neji había dirigido hacia su cara, en lugar de bloquearlo. En vez de hacer que las cuencas de los ojos de Hinata explotasen, el joven Hyuga acabó con Hinata bien dentro de su guardia y el golpe de su palma le dio firmemente en el estómago. Ella saltó hacia atrás mientras Neji gruñía y aún mantenía la guardia. Pero Hyuga simplemente la miró. Y entonces sonrió. «Has perdido», dijo él. Hinata frunció el ceño mientras su Byakugan parecía desactivarse por su cuenta y Naruto se dio cuenta cómo ella flexionaba su mano y se rascaba el antebrazo. Tras las palabras de su primo, ella se levantó la manga de su chaqueta y Naruto vio cómo su brazo estaba salpicado de pequeñas quemaduras de chakra, que correspondían a los sitios donde Naruto sabía que habían puntos Tenketsu. No era como si él mismo no hubiese recibido algunos, de tanto en cuanto. «Maldita sea», murmuró para sí mismo. Para que Neji fuese capaz de hacer eso, durante una lucha como esa, era bastante impresionante. También explicaba por qué Hinata ya no podía enfocar su chakra en los brazos. Los ojos de Hinata parpadearon hacia el balcón de observación, y por un instante a Naruto le pareció que ella le estaba mirando directamente a los ojos. Entonces ella se giró hacia su primo y su mirada se endureció. Su Byakugan se activó de nuevo, pero Naruto no recordó que esta vez hubiese realizado los sellos. ¿Lo habría conseguido sin activar los sellos? «Soy una shinobi de la hoja, Neji-ni-san», dijo ella, «y una Hyuga. Yo no voy a abandonar». Tras eso, ella saltó hacia atrás, mientras lanzaba una andanada de shurikens. Neji esquivó la ráfaga con una velocidad que hizo que Naruto se sintiese aún más ansioso. «Has escogido un mal momento para descubrir tu orgullo», dijo Neji con una fría voz mientras se acercaba. Hinata evadió un golpe dirigido a su pecho, al dejarse caer en el suelo y lanzar una patada en barrido que tiró a Neji hacia el suelo. Neji simplemente saltó hacia atrás, tocando el suelo con los pies y volviendo la carga en un solo movimiento. Hinata dio una voltereta hacia atrás y chocó sus dos muñecas en un movimiento que ella y Naruto habían practicado muchas veces. Ella se giró, con las palmas hacia afuera, pero cuando cada brazo se movió en la dirección que estaba Neji, ella hizo descender su mano y las abrazaderas de los pesos salieron volando de sus muñecas. Neji se agachó, evitando la primera, pero la segunda la golpeó en una sien, con una fuerza sorprendente.
El genio de los Hyuga tropezó hacia atrás, con un corte abierto al lado de uno de sus ojos, mientras Hinata soltaba los pesos de sus piernas y también se los lanzaba. Sin embargo, a pesar de su práctica, Naruto sabía que ninguno de ellos era muy certero arrojando los pesos de las piernas, de modo que Neji los esquivó fácilmente. Veo que has decidido recurrir a trucos para compensar tu falta de habilidad, dijo Neji de forma sarcástica. Pero eso no te ayudará. Naciste siendo un fracaso y morirás siendo un fracaso, una mancha en el honor de la familia principal. Hinata no respondió verbalmente, simplemente se colocó en una postura Goken. Naruto sabía que ella no era tan hábil con el estilo de lucha que recientemente Gai Sensei le estaba enseñando, pero con los brazos en ese estado, su Hyuken no le era de ninguna utilidad. La cara de Neji comenzó a perder su inalterable máscara mientras se dirigía hacia ella, lanzando una serie de ataques fegadoramente rápidos. Pero sin los pesos, Hinata se movía tan rápido que apenas se podía verla, haciendo que parte del público se quedase boquiabierto, mientras Lee comenzó a animarla en voz muy baja. Naruto reconoció varias de las evasiones como las que él había usado al entrenar con ella. «Vamos Hinata», rugió Naruto, haciendo que todo el mundo se sobresaltase. «Patéale el culo». Naruto sintió como una mano le cogía del hombro y rápidamente murmuró, «Lo siento sensei». La expresión de Neji se volvía mucho más frustrada mientras Hinata continuaba esquivando sus golpes Hyuken. Ella improvisó varios ataques por diferentes ejes, haciendo que Neji tuviese que proteger sus piernas y distrayéndolo de predecir el siguiente golpe. Naruto comenzó a tener esperanzas de que ella fuera a triunfar. Hinata consiguió conectar unos cuantos golpes, pero su margen de error era tan escaso. Finalmente, ocurrió. Aparentemente Neji le permitió conectar un puñetazo a sus costillas, sin ni siquiera intentar bloquearlo, usando ese instante para lanzar un golpe Hyuken que clavó en el costado izquierdo de la espalda de Hinata, justo por debajo del omóplato. Neji se tiró hacia atrás, colocando una mano sobre su costado, donde su costilla estaba magullada, o si no fracturada. Pero Hinata cayó sobre una rodilla y tosió, derramando sangre frente a donde se había arrodillado. Lentamente se derrumbó a un lado, cayendo boca abajo. «Demasiado para tus trucos», dijo Neji con un tono desdeñoso mientras se giraba. En ese instante Naruto hubiese acabado gustosamente con la vida de aquel engreído. «Parece que este combate ha terminado», dijo Hayate en una voz que sonaba ligeramente arrepentida. No. La voz era débil, pero indudablemente venía de donde Hinata estaba tumbada. Neji se giró hacia su prima. Su expresión era una mezcla de frustración, enojo y algo más que Naruto no fue capaz de identificar. Hinata se esforzó dolorosamente por ponerse de pie. «Esto todavía no se ha terminado, no pienso abandonar», dijo con sus ojos fijos en su primo. Lo que ocurrió a continuación fue una de las experiencias más dolorosas y frustrantes en la vida de Naruto. Hinata apenas podía mantener su postura de Goken mientras Neji se dirigía hacia ella. El puño de Neji salió despedido y golpeó la mandíbula de Hinata, enviándola al suelo. Y entonces ella se volvió a levantar. Neji le dio un puñetazo en el estómago, haciendo que Hinata se doblase y cayese al suelo. Él ya no se molestaba en usar el Hyuken. El daño que Hinata había recibido apenas le permitía estar de pie, y aún menos luchar. Pero aún así continuó levantándose. «¿Por qué te vuelves a levantar?», le exigió finalmente Neji. «¿Quieres morir? ¿Crees que eso te redimirá de ser una fracasada?». Hinata lentamente levantó la cabeza, encontrándose con la airada mirada de Neji. «Fuiste destinada a ser el fracaso de los Hyuga desde el día en que naciste», dijo repentinamente Neji. «Lo he visto con mis propios ojos desde el primer día en que te vi. Maldices tu propia impotencia y te culpas a ti misma. Pero todos sabemos la verdad, y no has cambiado nada. Ese es tu destino, acéptalo y detén esta estupidez». «Te equivocas, Neji-ni-san», dijo Hinata entre entrecortadas exhalaciones. Ella hizo una pausa para toser un poco más de sangre. Se limpió la boca y apoyó la cabeza sobre un hombro, mirando a través de su primo. «Puedo ver que tú te sientes peor que yo. Te odias a ti mismo incluso más de lo que me odias a mí». Neji dejó escapar un ahogado grito de rabia, mientras los ojos de Hinata se ponían en blanco y su cabeza y piernas comenzaban a fallarle. El tiempo pareció detenerse mientras Hayate gritó a Neji para que se detuviese. Hubo una repentina ráfaga de aire y Naruto se dio cuenta, de forma vaga e imprecisa, que Kurenai-sensei se había lanzado desde el balcón. Pero sus ojos estaban clavados en la forma de su amiga y compañera de equipo que caía lentamente, mientras una muerte segura se aproximaba. Naruto apenas se dio cuenta de cuando sus dedos acabaron de formar unos sellos, pero repentinamente él estaba ahí, medio ensordecido por una atronadora explosión, mientras apretaba sus dientes debido a la punzada de dolor que parecía habérsele clavado en el tórax. Naruto se tiró hacia atrás, agarrándose el pecho. Parecía que Hayate no había podido reaccionar a tiempo, pero Kurenai-sensei,
Kakashi y Gai Sensei tenían firmemente cogido a Neji, cuya palma todavía brillaba debido al chakra que acababa de golpear a Naruto. El llamado genio estaba protestando amargamente sobre el favoritismo que se mostraba a la familia principal, pero Naruto le ignoró. En el balcón, justo donde Naruto había estado, Hinata se desplomó en el suelo. Shino la cogió, evitando que se golpease la cabeza contra el suelo, pero aún así estaba inconsciente. La sangre le salía en forma de burbujas por la comisura de la boca. «Médicos. Ahora», gritó Shino en una voz que hizo que todos los presentes se sobresaltasen. El pecho de Naruto le dolía horrores, pero él se enderezó lo suficiente como para ir cojeando hasta las escaleras, siguiendo a los afanosos médicos. Él se detuvo cuando Kurenai-sensei le cogió del hombro. «No te metas en su camino», le dijo en voz baja. Los ojos de su maestra estaban pegados en Shino mientras este sostenía la cabeza de Hinata y ayudaba a los médicos ninja a ponerla sobre la camilla. Naruto asintió, enderezándose lentamente y limpiándose la sangre de la barbilla. Él vio cómo los médicos bajaban la camilla a gran velocidad. La prisa con la que se movían le heló la sangre. Las heridas de Hinata probablemente eran tan serias como parecían. Mientras pasaron a su lado, Naruto no pudo evitar mirar fijamente la cara de su amiga. Su piel se había vuelto tan blanca como la nieve y la respiración de su pecho apenas era perceptible. Naruto sintió un repentino estallido de instinto asesino justo detrás de él, aparentemente coincidiendo con la voz de Gai. Él se giró. La cara de Neji era una frígida máscara de furia mientras era reprendido por su Jonin-sensei, y repentinamente Naruto no quiso hacer otra cosa, aparte de desgarrar la garganta de ese bastardo con sus propios dientes. La luz en la arena pareció tomar un tono rojizo, mientras las uñas de Naruto se clavaban en las palmas de sus manos, derramando sangre. Naruto estaba levemente consciente de las miradas que provenían de Kakashi y también de Gai, pero fueron las palabras de Kurenai-sensei lo que le tranquilizaron. «Cálmate y seguiremos a Hinata hasta la enfermería», le susurró al oído. Naruto dio la vuelta y se fue tras los médicos ninjas, ignorando la sangre que goteaba de sus puños. Shino miró cómo el resto de su equipo se marchaba. A pesar de que hubiese preferido seguirles, eso no hubiese servido a ningún propósito lógico. Además, todavía habían, presentes en la habitación, diversos shinobis que poseían capacidades desconocidas. La mejor forma de servir a su equipo era permanecer ahí y hacer cuidadosas observaciones. Él ya se había cualificado para la siguiente prueba, y albergaba pocas dudas de que Naruto también lo conseguiría, de modo que cualquier información que pudiese deducir podría pobrar de ser vital. Pero eso no significaba que le gustase hacerlo. Maito Gai había hecho que Neji abandonase la habitación, lo cual era algo afortunado. Había varias personas presentes que no apreciaban sus acciones, y la franqueza requería que admitiese que él era uno de ellos. No les haría ningún bien que comenzasen los siguientes combates antes de que concluyesen los preliminares, ya que si no dudaba que tal impaciencia fuese apreciada por los examinadores. Echando un vistazo a su alrededor se dio cuenta de que Rock Lee y Tenten le estaban mirando muy fijamente. Bajando la mirada, Shino se dio cuenta de que había una fina línea de sangre que atravesaba su chaqueta. «¿Sangre de Hinata?». Él volvió a alzar la mirada. «¿Qué variedad de flores sería adecuada?», preguntó Shino, en el más calmado y flemático tono de voz que pudo usar. «¿Qué?», preguntó Tenten, frotándose un moratón en el lado de su cabeza, que había recibido durante su derrota a manos de Temari. A favor de ellos, se veía que ambos estaban claramente molestos por el desenlace del último encuentro, pero aún así Shino tendría algo que decir. «Para el funeral de vuestro compañero de equipo», les aclaró. Lee palideció. Naruto la acompañó tanto tiempo como pudo, pero repentinamente los médicos comenzaron a gritar y llevaron la camilla de Hinata hasta un par de puertas batientes donde ponía solo personal autorizado. Kurenai-sensei le cogió de nuevo del hombro, parándole en seco. «Solo les molestaríamos», murmuró antes de girarse hacia uno de los guardas. Naruto bajó la cabeza, respiró profundamente varias veces y resistió la necesidad de saltar entre las puertas de alguna manera. Sus palmas le dolían un poco, pero aparte de la sangre reseca en sus manos, no le quedaba ninguna marca y sentía que su pecho estaba volviendo a la normalidad. Se sentía increíblemente culpable, como si le hubiese fallado a alguien, pero no podía ver qué era lo que tenía que haber hecho diferente. Haberle dicho a Hinata que le patease el culo a Neji, había hecho que ella quisiese continuar, incluso cuando ya no podía más. ¿Había sido un error darle ánimos? ¿El Kawarimi no Jutsu la había herido, o era más importante que Neji no la golpease de nuevo? Neji. Hyuga Neji. El propio primo de Hinata había probado de matarla. ¿Estaba furioso por algo que tenía que ver con su clan? ¿Qué demonios era eso de la familia principal? ¿Cómo demonios podía culparla de eso? No era como si ella estuviese al cargo de esa cutre familia. ¿Y si estaba desahogando con ella porque podía?
Naruto hizo que no con la cabeza. Verdaderamente no le importaba que ese loco tuviese una vendetta contra Hinata. Lo que sabía seguro era que iba a golpear a ese bastardo como si fuese un tambor y haría que le sangrase hasta el pelo. Nadie hería a sus amigos, especialmente a Hinata. Naruto levantó la mirada, pestañeando. ¿De dónde había salido ese pensamiento? Él sintió una mano en su codo y se dio la vuelta. Kurenai-sensei ni siquiera pestañeó, pero comenzó a hablar justo cuando captó su atención. Naruto, me voy a quedar aquí, junto a Hinata, pero necesito que vuelvas al auditorio. Naruto comenzó a negar con la cabeza, pero ella le cortó antes de que pudiese hablar. Sé que quieres quedarte aquí, pero todavía no has tenido el combate preliminar. Si te quedas aquí, acabarán descalificándote, le recordó. Eso no importa, dijo Naruto en un tono testarudo. No tendrás la oportunidad de enfrentarte a Neji si no avanzas, le recordó Kurenai. Probablemente él dirá que te quedaste aquí para que te descalificaran porque tenías miedo de enfrentarte a él. Naruto tuvo que recordarse que su sensei era muy lista. Era muy hábil haciendo que la gente bailase a su son cuando ella quería. Él dejó escapar a un suspiro que sonó más bien a un gruñido. Kurenai también suspiró. De acuerdo, Naruto. ¿Qué crees que pensará Hinata si tú te quedas aquí porque ella está herida? No se requería pensar mucho para poder imaginárselo. Ella pensará que ha sido culpa suya que me descalificasen, dijo en un tono resignado. Correcto, Naruto, le contestó Kurenai, y eso no es algo que ella necesite pensar mientras esté recuperando. La enfermera dice que la han traído aquí justo a tiempo, y que necesitan tratarla a fondo antes de que recupere la conciencia. Sé que tanto tú como si no quisierais estar aquí cuando despierte, de modo que gana rápidamente a quien te toque luchar. Naruto asintió. Sí, sensei. Dijo con una voz tan fuerte, que se ganó una mirada airada por parte del guardia antes de regresar al vestíbulo. Naruto entró en el auditorio justo a tiempo de ver cómo ayudaban a Ino y a Sakura a salir fuera de la pista. Ambas parecían bastante desmejoradas y Naruto se preguntó quién habría ganado. Se dirigió lo más rápidamente que pudo hacia la posición de Shino, sin levantar demasiado la atención. Ahora mismo está en el quirófano, dijo Naruto como respuesta a la pregunta nunca dicha. Kurenai-sensei cree que estará bien, la trajeron justo a tiempo y no se despertará durante un buen rato. Shino asintió y su postura pareció relajarse un poco, aunque eso podría haber sido únicamente la imaginación de Naruto. Solamente te has perdido un enfrentamiento, dijo Shino, asintiendo hacia las magulladas kunoichis, doble eliminación por KO técnico, añadió finalmente. Naruto pestañeó, preguntándose cómo demonios lo habrían conseguido. Pero su atención se desvió al ver en la pantalla los nombres del siguiente combate. Uchiha Sasuke vs Uzumaki Naruto. Naruto miró fugazmente a Sasuke, quien simplemente sonrió con satisfacción ante su mirada. Naruto frunció el ceño. El Uchiha se estaba tocando el hombro donde Naruto recordaba que estaba aquel sello maldito. Kurenai le aseguró que ya se habían tomado medidas al respecto, pero él tenía sus dudas. Rápidamente, Naruto se arrodilló al lado de Shino, ajustándose las sandalias. Mientras estaba arrodillado, se quitó los pesos de los brazos y las piernas, dejándolas al lado de su compañero de equipo. Cuando se puso de pie, Sasuke ya había bajado las escaleras y Hinata estaba frunciendo el ceño hacia su dirección, de modo que Naruto simplemente saltó por encima de la barandilla. Por supuesto, al hacerlo sin los pesos puestos, fue considerablemente más rápido de lo que se esperaba y aterrizó de una forma muy patosa. Sasuke simplemente puso los ojos en blanco mientras Hayate se aclaraba la garganta. ¿Es que no puedes hacer nada bien, perdedor?, preguntó Sasuke con aires de superioridad, mientras se colocaba en una postura avanzada de taijutsu. Naruto le ignoró, sabiendo que el Uchiha solamente quería que se enfadase y perdiese el equilibrio. Pero eso no le ayudó en nada cuando las siguientes palabras de su oponente salieron de su boca. Espero que pelees mejor que patética compañera de equipo. Naruto miró hacia Sasuke, mientras la rabia se volvía a apoderar de su cuerpo. Sasuke sonrió con satisfacción, evidentemente complacido de que su puya hubiese llegado a su destino. Comenzad, les ordenó Hayate. Shino hizo una mueca de horror cuando fue testigo del intento de guerra psicológica de Uchiha. Aunque esa era una táctica válida en muchas circunstancias, esta no era una que él hubiese recomendado personalmente. Cuando el examinador dijo comenzad, hubo una enorme mancha verde en movimiento, que acabó tras un sonoro crujido. Naruto estaba de pie, en el espacio anteriormente ocupado por el Uchiha, con el puño extendido. Shino se dio cuenta de que sus ojos tenían un color azul más oscuro de lo normal, casi de color lila. En lo que se refería a Sasuke, estaba volando hacia atrás, cayendo como una bolsa de basura, 3 metros por detrás de su posición inicial. Ya había un gran bulto que se estaba formando en un lado de su mandíbula mientras rebotó una vez en el suelo hasta detenerse.
Según el inexperto ojo de Sino, era bastante evidente que el último de los Uchiha tenía ahora mismo la mandíbula rota. Gekko Hayate miró fijamente al claramente inconsciente muchacho mientras su adversario se giraba y comenzaba a ir rápidamente hacia la salida. Ganador, Uzumaki Naruto. Naruto ya se sabía el camino hasta la enfermería, de modo que llegó mucho más rápido que la primera vez. Kurenai-sensei todavía estaba esperando cerca de la unidad quirúrgica, de modo que se sentó al lado de ella. Ella miró el reloj y frunció el ceño. He luchado contra Sasuke, dijo él mientras se sentaba. Ella suspiró, dándole una palmadita en el hombro de forma insegura, y volvió a mirar el reloj. Tras unos 20 minutos, Naruto estaba a punto de subirse por las paredes. Su nerviosismo se fue haciendo más y más ruidoso, hasta que Kurenai-sensei le miró repentinamente y él se paró a sí mismo a la fuerza. Al mirar a un lado, vio como Shino guiaba a Gai-sensei a un Lee bastante desmejorado. Los encuentros han concluido, dijo Shino sin ningún preámbulo. Compartiré mis observaciones cuando sea necesario. ¿Cómo está nuestra camarada? Todavía no nos han dicho nada, contestó Naruto mientras fruncía el ceño. Un guarda se aproximó a Gai, y tras varias protestas, Lee fue llevado a que le hicieran una radiografía. Naruto se preguntó por qué no habían traído ahí a Sasuke, o si debía ser que lo habían tratado en la misma pista. Quizás le tendría que haber golpeado más fuerte. Un momento más tarde, Gai regresó y asintió ante Kurenai. Gracias por la información acerca de ese genin de la arena. Lee tuvo que luchar contra él e incluso con las puertas celestiales abiertas, no fue capaz de darle un golpe decisivo. Sin el entrenamiento extra de resistencia que hizo con la ayuda de Naruto no estoy muy seguro de que Lee hubiese podido luchar durante tanto tiempo. ¿Qué le ha pasado a Lee?, preguntó Naruto. Cuando el fuego de la juventud de Lee comenzó a agotarse, ese tal Sabaku no Gaara fue capaz de golpearle con su arena y tras eso le arrojó contra el muro. Informó Gai con una voz angustiada. Naruto se dio cuenta de que ver cómo Lee era incapaz de ganar, a pesar de todo su trabajo duro, era físicamente doloroso para su sensei. Yo me vi forzado a intervenir antes de que acabase severamente herido. Estoy segura de que Lee sabe que has hecho lo correcto, le aseguró Kurenai, viéndose un poco incómoda al hacerlo. Sí, pero cuando se haya recuperado, correremos 200 vueltas alrededor de Konoha, hacia atrás y sobre nuestras manos. Le aseguró Gai. Shino asintió en dirección a Naruto. Tras ese combate, no se requirió que Kankuro de la arena luchase. Compartiré mis observaciones de los demás cuando sea preciso, pero los combates de la siguiente ronda, que se celebrarán dentro de un mes, ya han sido seleccionados. Lucharás contra Yuuga Neji. Los ojos de Kurenai se abrieron de par en par debido a la sorpresa. El enojo de Naruto por la suerte de aquel tío de la arena fue disipado mientras una beatífica sonrisa apareció en su rostro.